Me llamo Andrés Villalobos y durante 8 años trabajé como guardia de seguridad en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Mi especialización era el turno nocturno, ese horario que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cuando las estaciones se vacían y el sistema entra en modo de mantenimiento. He patrullado túneles oscuros, he revisado andenes desiertos, he escuchado el eco de mis propios pasos en pasillos interminables. En mis años de servicio, he encontrado personas en situación de calle refugiándose del frío. He desalojado a individuos con trastornos mentales. He reportado fallas en el sistema eléctrico y he colaborado con autoridades en casos delicados. Pensaba que lo había visto todo, pero lo que experimenté en la estación Balderas durante una madrugada de invierno me obligó a reconsiderar todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre ese sistema subterráneo que recorre las entrañas de la ciudad y sobre lo que realmente sucede cuando las luces se apagan y el último tren se va. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos en lugares solitarios. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La estación Balderas es uno de los puntos de transferencia más importantes del sistema. Une la línea 1 con la línea 3 y durante el día es un hervidero de humanidad. Miles de personas transitan por sus pasillos cada hora. Vendedores ambulantes llenan el aire con sus voces. Músicos tocan en las esquinas. El olor a comida se mezcla con el aroma característico del metro, una combinación de aceite de los trenes, concreto húmedo y ese particular olor a multitud. Pero cuando llega la madrugada, Balderas se transforma. Los pasillos que durante el día resuenan con miles de voces se convierten en corredores silenciosos donde cada sonido se amplifica de manera inquietante. Las luces fluorescentes que durante el día compiten con la luz natural que entra por las entradas, adquieren un tono amarillento y enfermizo que proyecta sombras alargadas en las paredes de azulejos naranjas, característicos de la línea 1. Mi área de responsabilidad incluía 3 niveles de la estación. El nivel superior, donde están las taquillas y las máquinas expendedoras de tarjetas, con su característico techo bajo, y esos pasillos estrechos que siempre me han parecido laberínticos. El nivel medio, donde se encuentran los andenes de la línea 1, con esas columnas metálicas pintadas de naranja que sostienen el techo y los murales desgastados que alguna vez mostraron colores vibrantes. Y el nivel inferior, correspondiente a la línea 3, más profundo, más frío, donde la humedad del subsuelo es más evidente y las paredes sudan constantemente. Mi equipo consistía en una radio portátil conectada con la central de monitoreo, una linterna de alta potencia, mi identificación oficial y un registro donde anotaba cada anomalía, cada luz fundida, cada puerta que no cerraba correctamente, cada sonido inusual. El procedimiento era claro y lo había realizado cientos de veces. Comenzaba a las 11 de la noche, después de que el último tren dejaba la estación. Primero verificaba que todas las puertas de acceso público estuvieran cerradas y aseguradas. Luego realizaba un recorrido por el nivel superior, revisando baños, áreas de máquinas expendedoras, oficinas administrativas. Después descendía al nivel medio. Caminaba por ambos andenes de la línea 1. Inspeccionaba las vías verificando que no hubiera objetos o personas. Revisaba las señalizaciones luminosas. Finalmente, bajaba al nivel más profundo, al andén de la línea 3, donde el silencio es tan denso que puedes escuchar el goteo del agua filtrada en algún punto lejano de los túneles. Este recorrido completo me tomaba aproximadamente 1 hora y media y lo repetía 3 veces durante mi turno. Entre recorridos, permanecía en la caseta de vigilancia ubicada en el nivel superior, monitoreando las cámaras de seguridad y manteniéndome en contacto por radio con mis compañeros en otras estaciones. Aquella noche de invierno comenzó como cualquier otra. El último tren había partido a las 12:45 de la madrugada. Realicé mi primer recorrido sin novedades.
Todo estaba en orden, las puertas aseguradas, las luces funcionando correctamente, los túneles vacíos y silenciosos. Regresé a la caseta, llené mi registro, tomé un café del termo que siempre llevaba conmigo. La radio crepitaba ocasionalmente con comunicaciones de otros guardias en distintas estaciones. Eran las 2 de la madrugada cuando inicié mi segundo recorrido. El nivel superior estaba como siempre, silencioso, con ese zumbido constante de los transformadores eléctricos que alimentan el sistema. Bajé al nivel medio, caminé por el andén de la línea 1 hacia el oriente, luego regresé por el lado contrario. Todo normal. Fue entonces cuando comencé a descender al nivel inferior, hacia la línea 3. La escalera que conecta ambos niveles tiene un diseño peculiar. No es una escalera recta, sino que forma una especie de caracol, con rellanos cada 10 escalones. Las paredes son de concreto desnudo, pintado de ese color verde institucional que caracteriza a la línea 3. La iluminación viene de tubos fluorescentes empotrados cada 2 metros, pero varios están fundidos creando zonas de penumbra. Mientras descendía mi linterna iluminando los escalones, noté algo que inmediatamente llamó mi atención: la temperatura. Normalmente, a medida que desciendes en el metro, la temperatura aumenta ligeramente debido al calor residual de los sistemas eléctricos y la falta de ventilación. Pero esa noche, mientras bajaba, sentí que el aire se enfriaba progresivamente. No era una sensación sutil, era como si estuviera entrando a una cámara refrigeradora. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor, algo que nunca había visto en 8 años trabajando en el metro. Llegué al andén de la línea 3 y la sensación de frío era intensa. Saqué mi teléfono para revisar la hora. 2:32 de la madrugada. El andén estaba completamente desierto, iluminado por esas luces verdes que le dan un aspecto casi submarino al lugar. El silencio era absoluto, interrumpido solamente por el goteo constante de agua en algún punto del túnel. Comencé mi recorrido rutinario, caminando por el andén, revisando las señalizaciones, cuando escuché el primer sonido. Era lejano, proveniente del túnel hacia mi izquierda, en dirección a la estación anterior. Un sonido metálico, como si algo estuviera arrastrándose por los rieles. Me detuve, dirigí mi linterna hacia el túnel. La oscuridad era completa más allá de los primeros metros iluminados por las luces del andén. El sonido se detuvo. Saqué mi radio y marqué a la central de monitoreo. Aquí Villalobos, estación Valderas, nivel 3. Reporto sonidos inusuales en túnel oeste. ¿Hay algún equipo de mantenimiento trabajando en esta línea? La respuesta llegó después de unos segundos, entre el ruido estático característico. Negativo, Villalobos. No hay personal de mantenimiento en línea 3 en este momento. Todos los equipos están en línea 2. ¿Puedes especificar el tipo de sonido? Describí lo que había escuchado, algo metálico, como arrastrándose. Hubo una pausa. Entendido. Mantente alerta y reporta cualquier otra anomalía. Voy a revisar el registro de movimientos en esa línea. Continué mi recorrido, pero ahora más atento, mi linterna barriendo constantemente el túnel. Llegué al otro extremo del andén, donde comienza el túnel hacia la siguiente estación. Todo parecía normal. Me giré para regresar cuando lo escuché de nuevo. Esta vez era más claro, más cercano. No era un sonido continuo, sino intermitente. 3 golpes metálicos, una pausa, 3 golpes más, como si alguien estuviera golpeando los rieles con una herramienta pesada. El patrón era demasiado regular para ser aleatorio. 3 golpes, pausa de aproximadamente 5 segundos, 3 golpes más. Volví a marcar a la central. Aquí Villalobos otra vez. El sonido se repite. Es un patrón. 3 golpes metálicos, pausa, 3 golpes. Definitivamente no es equipamiento. Suena como si alguien estuviera golpeando los rieles. La respuesta de la central fue más seria esta vez. Villalobos, hemos verificado todos los sistemas. No hay trenes en movimiento en línea 3. Los sistemas de detección de presencia en vías no muestran ninguna actividad. ¿Estás seguro de que el sonido viene de los túneles? Confirmé que sí. La voz en la radio sonó preocupada. Está bien, voy a enviar un equipo de apoyo desde la estación Juárez.
Mientras tanto, no entres a los túneles bajo ninguna circunstancia. Mantén tu posición en el andén y continúa reportando. Me quedé en el centro del andén, mi espalda contra una de las columnas de soporte, mi linterna apuntando alternativamente hacia ambos túneles. Los golpes continuaban. Ahora parecían venir de ambas direcciones simultáneamente. 3 golpes desde el túnel oeste, luego 3 golpes desde el túnel este, como si algo se estuviera comunicando desde ambos lados. El frío se había intensificado. Podía ver mi aliento claramente ahora, y mis manos comenzaban a entumecerse a pesar de que llevaba guantes. Revisé mi teléfono nuevamente. 2:47 de la madrugada. Habían pasado solo 15 minutos desde que bajé al andén, pero se sentían como horas. Fue entonces cuando las luces comenzaron a fallar. No todas a la vez, sino de manera progresiva. Las luces del túnel oeste se apagaron primero, dejando esa sección en completa oscuridad. Luego las del centro del andén comenzaron a parpadear, creando un efecto estroboscópico inquietante. Marqué la radio inmediatamente. Central, tenemos fallo eléctrico en nivel 3. Las luces están fallando progresivamente. La respuesta fue interrumpida por estática, pero pude escuchar. Registrando. Patrón inusual. Energía. Mantén tu posición. Las luces del túnel este se apagaron completamente. Ahora solo quedaban encendidas las luces centrales del andén, las que estaban directamente sobre mi cabeza, y esas parpadeaban erráticamente. Mi linterna se había convertido en mi única fuente confiable de iluminación. Los golpes metálicos habían cesado, y en su lugar había surgido algo mucho más perturbador. Voces. No eran voces claras, sino murmullos, como si múltiples personas estuvieran susurrando simultáneamente desde ambos túneles. No podía distinguir palabras, solo ese rumor constante, ese murmullo colectivo que parecía provenir de las profundidades de los túneles. Dirigí mi linterna hacia el túnel oeste. El haz de luz penetraba unos 20 metros en la oscuridad antes de ser absorbido completamente. Pensé que vi algo moverse, una sombra que se desplazaba más rápido de lo que debería. Moví la linterna bruscamente, pero no había nada. Solo la oscuridad, los rieles brillando tenuemente, las paredes del túnel con esas manchas de humedad que parecían formar patrones en el concreto. Giré hacia el túnel este y la situación era idéntica. Oscuridad absoluta, más allá del alcance de mi linterna. Ese murmullo constante que parecía estar acercándose. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la central de monitoreo. Equipo de apoyo en camino. ETA 10 minutos. Confirma tu posición. Respondí rápidamente, mis dedos torpes por el frío. En andén nivel 3, posición central. Situación. Luces fallando, sonidos inusuales persisten. Temperatura anormalmente baja. Envié el mensaje y volví a guardar el teléfono. Las luces sobre mi cabeza parpadearon con más violencia, y por un momento todo quedó en completa oscuridad. Solo mi linterna cortaba la negrura. 1, 2, 3 segundos. Las luces volvieron, pero ahora con un tono más tenue, más verdoso, que hacía que todo se viera enfermizo. Fue en ese momento cuando escuché pasos, no el eco distante de los túneles, sino pasos claros, cercanos en el andén. Giré bruscamente, mi linterna barriendo todo el espacio. No había nadie. El andén estaba completamente vacío, pero los pasos continuaban, acercándose. Eran lentos, deliberados, el sonido de zapatos sobre el concreto del andén. Podía escucharlos con perfecta claridad. Paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, paso derecho. Me pegué contra la columna, mi corazón latiendo con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. Los pasos se acercaban a mi posición. 5 metros, 4 metros, 3 metros. Apunté mi linterna directamente hacia donde deberían estar originándose los sonidos. No había absolutamente nada, pero los pasos no se detuvieron. Pasaron junto a mí, tan cerca que sentí una ráfaga de aire helado. Continuaron hacia el otro extremo del andén, el sonido alejándose lentamente, hasta desvanecerse en el silencio. Intenté marcar la radio, pero mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. Finalmente,
Logré presionar el botón. Central, central, esto es Villalobos. Necesito que ese equipo de apoyo llegue ahora. Algo no está bien aquí. Reporto. Reporto presencia no identificada en el andén. Sin contacto visual pero con confirmación auditiva clara. La respuesta fue inmediata. Villalobos, el equipo está entrando a la estación ahora. Permanece en tu posición, no te muevas. Pero permanecer en mi posición era lo último que quería hacer. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que subiera esas escaleras, que saliera de ese nivel, que pusiera distancia entre yo y lo que fuera que estaba sucediendo en ese andén. Las luces se estabilizaron momentáneamente, dejando de parpadear. En ese breve momento de iluminación constante, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. En el borde del andén, justo donde termina el concreto y comienzan los rieles, había marcas. No marcas viejas de desgaste o suciedad. Eran marcas recientes, como si alguien hubiera arrastrado los dedos por el concreto, dejando surcos paralelos que se extendían por varios metros a lo largo del borde. Las examiné más de cerca con mi linterna. Los surcos eran profundos, demasiado profundos para haber sido hechos con dedos humanos. Se necesitaría una herramienta o una fuerza considerable para marcar el concreto de esa manera. Y había algo más. Las marcas estaban húmedas. Un líquido oscuro llenaba los surcos, algo viscoso que reflejaba la luz de mi linterna con un brillo aceitoso. Escuché voces humanas reales esta vez, provenientes de las escaleras. «Villalobos, ¿dónde estás?» Era el equipo de apoyo. Nunca había estado tan aliviado de escuchar la voz de otro ser humano. «Aquí, en el andén», grité. 3 guardias de seguridad bajaron corriendo las escaleras, sus linternas creando múltiples haces de luz que barrieron el andén. Los reconocí. Martín Campos, veterano con más años que yo en el sistema. Patricia Ruiz, especialista en sistemas eléctricos. Y Eduardo Santos, supervisor de turno nocturno para esta zona. Todos llevaban equipamiento completo, linternas profesionales, radios, equipos de medición. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Eduardo mientras se acercaba. «Reportaste presencia no identificada. ¿Viste a alguien?», negué con la cabeza, pero les mostré las marcas en el borde del andén. Los 4 nos agachamos para examinarlas más de cerca. Patricia sacó un medidor de temperatura de mano y lo apuntó hacia las marcas. «Esto no tiene sentido», murmuró. «La temperatura ambiente aquí es de 8 grados Celsius. Ese líquido está a menos 2 grados. Debería estar congelado, pero no lo está. ¿Qué es esto?». Martín sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de las marcas. En 23 años trabajando en el metro, nunca he visto algo así. Estas marcas son recientes. Miren cómo el concreto todavía muestra fragmentos frescos. Eduardo había sacado su radio y estaba comunicándose con la central. «Necesitamos un equipo técnico aquí abajo. Tenemos una situación anómala en Valderas nivel 3. También contacten con mantenimiento para verificar el sistema de refrigeración. La temperatura aquí abajo es anormalmente baja». Mientras Eduardo coordinaba, los murmullos regresaron. Esta vez todos los escuchamos. Las 4 cabezas se giraron simultáneamente hacia el túnel oeste. «¿Escucharon eso?», preguntó Patricia, su voz tensa. Todos asentimos. Los murmullos eran más claros ahora, más insistentes, y por debajo de ellos, un sonido nuevo, algo que sonaba como respiración pesada, como si algo grande estuviera inhalando y exhalando en las profundidades del túnel. Las luces comenzaron a fallar nuevamente, pero esta vez también afectaron las linternas que llevábamos. Todas las linternas comenzaron a parpadear al unísono, como si algo estuviera interfiriendo con su fuente de energía. «Esto no es normal», dijo Martín, su voz mostrando por primera vez signos de nerviosismo. «Las linternas son independientes del sistema eléctrico de la estación. No hay manera de que fallen simultáneamente». Patricia estaba verificando un dispositivo portátil que medía campos electromagnéticos. «Estoy detectando fluctuaciones masivas en el campo electromagnético. Los niveles están saltando de 5 miligauss a 150 miligauss en cuestión de segundos.
Esto podría explicar las fallas eléctricas, pero no explica qué está causando estas fluctuaciones. No hay equipamiento aquí abajo capaz de generar este tipo de interferencia. Eduardo tomó una decisión. Evacuamos este nivel ahora. Todos subimos al nivel medio y esperamos al equipo técnico allí. Lo que sea que está pasando aquí está más allá de nuestra capacidad de manejo. Nadie argumentó. Comenzamos a movernos hacia las escaleras cuando los golpes metálicos regresaron, pero esta vez con una intensidad que nunca había experimentado. No eran 3 golpes pausados, era un martilleo constante, violento, que resonaba por todo el túnel, como si cientos de herramientas estuvieran golpeando los rieles simultáneamente. El sonido era ensordecedor, rebotando en las paredes del túnel, amplificándose hasta convertirse en un rugido metálico que hacía vibrar el aire. Corrimos hacia las escaleras. Mientras subíamos, escuché a Patricia gritar algo, pero no pude distinguir sus palabras sobre el estruendo. Llegamos al rellano intermedio entre niveles y nos detuvimos para reagruparnos. Todos estábamos sin aliento, nuestras linternas iluminando frenéticamente a nuestro alrededor. ¿Todos están bien?, preguntó Eduardo, haciendo un conteo rápido. Todos asentimos. El martilleo había cesado abruptamente en cuanto salimos del nivel inferior, reemplazado por un silencio tan absoluto que era casi peor que el ruido. Podíamos escuchar nuestras propias respiraciones agitadas, el latido de nuestros corazones. Desde las profundidades de la escalera, desde el nivel que acabábamos de abandonar, llegó un sonido que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Era una voz, una sola voz, clara y distinta, que pronunció una frase en español antiguo, un español que sonaba como sacado de hace siglos, con palabras que apenas podía comprender. Lo que sí entendí fue el tono. No era amenazante, no era maligno, era triste. Era la voz de alguien perdido, de alguien buscando algo que nunca encontraría. La voz repitió la frase 3 veces, cada repetición un poco más débil, un poco más distante, hasta desvanecerse completamente. Nadie habló durante lo que parecieron minutos. Finalmente, Martín rompió el silencio. ¿Todos escuchamos eso? Díganme que no fui solo yo. Todos confirmamos que sí, que habíamos escuchado la voz. Eduardo intentó mantener la compostura profesional, pero podía ver en sus ojos que estaba tan afectado como el resto de nosotros. Subimos al nivel superior. Ahora, no discutimos. Subimos el resto de las escaleras en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que acabábamos de experimentar. Llegamos al nivel superior de la estación, donde la iluminación era normal, donde todo parecía ordinario y mundano. La caseta de vigilancia tenía sus luces encendidas. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes normales de los pasillos vacíos. Era como si hubiéramos emergido de otro mundo. Eduardo inmediatamente se puso en contacto con la central, reportando todo lo sucedido. La respuesta fue que un equipo técnico especializado ya estaba en camino, junto con supervisores de nivel superior del sistema de transporte. Mientras esperábamos, los 4 nos sentamos en la caseta, cada uno tratando de procesar lo vivido. Patricia estaba revisando las lecturas que había tomado su equipo de medición electromagnética. «Esto es imposible», murmuraba. «Estos niveles de fluctuación electromagnética requerirían equipamiento industrial masivo. Y la temperatura, 8 grados Celsius, en un espacio cerrado que normalmente mantiene 22 grados. El sistema de ventilación no puede bajar la temperatura de esa manera. Física y técnicamente imposible». Martín estaba más pálido de lo que jamás lo había visto. Esa voz. Reconocí algunas palabras. Mi abuela hablaba así, español antiguo, como el que se usaba hace 200, 300 años. Pero lo que me perturba más es el contenido. La frase que repitió. Hizo una pausa, claramente incómodo. Decía algo sobre buscar el camino a casa, sobre estar perdido en la oscuridad desde antes de que la ciudad fuera ciudad. Eduardo nos miró a todos. «Escuchen, lo que voy a decir no sale de esta habitación hasta que tengamos instrucciones claras de arriba. ¿Entendido?»
Todos asentimos. Este no es el primer reporte de este tipo en Valderas. Llevo 10 años como supervisor nocturno. He escuchado historias. Guardias anteriores han reportado experiencias similares, siempre alrededor de las 3 de la madrugada, siempre en el nivel más profundo. La dirección del sistema siempre lo ha atribuido a estrés, fatiga, sugestión. Pero yo he hablado con esos guardias personalmente. Son profesionales serios, no personas dadas a fantasías. Y ahora somos 4 testigos profesionales, con equipo de medición que confirma anomalías físicas reales. El equipo técnico llegó alrededor de las 3:30 de la madrugada. Eran 5 técnicos especializados con equipamiento sofisticado. Cámaras térmicas, medidores de campo electromagnético de grado industrial, equipos de grabación de audio y video, sensores de movimiento. Les explicamos todo lo sucedido. Les mostramos las fotografías de las marcas en el andén, los datos de los medidores de Patricia. El jefe del equipo, un ingeniero llamado Santiago Vargas, escuchó todo con expresión seria, tomando notas constantemente. «Vamos a bajar y documentar todo», anunció Vargas. «Necesitamos evidencia física de estas anomalías para poder analizarlas adecuadamente». Nos preguntó si alguno de nosotros quería acompañarlos. Después de un momento de duda, decidí ir con ellos. Necesitaba entender qué había sucedido. Necesitaba algún tipo de explicación racional que me permitiera continuar durmiendo por las noches. Bajamos al nivel 3 con todo el equipamiento. Las luces estaban funcionando normalmente ahora, como si las fallas eléctricas nunca hubieran ocurrido. La temperatura había vuelto a niveles normales, alrededor de 20 grados Celsius. Las marcas en el borde del andén seguían ahí, pero el líquido viscoso se había evaporado o absorbido. Los técnicos tomaron muestras del concreto, fotografías de alta resolución, mediciones detalladas. Configuraron cámaras de video en múltiples ángulos, dejándolas grabando continuamente. Instalaron sensores de movimiento en ambos túneles. Uno de los técnicos, una mujer joven llamada Diana, estaba examinando las paredes del túnel con una cámara térmica. «Aquí hay algo extraño», dijo. «La firma térmica del túnel oeste muestra un patrón inusual. Hay una sección, aproximadamente 30 metros dentro del túnel, donde la temperatura de la pared es significativamente más baja que el resto, como si algo frío estuviera en contacto con el concreto desde el otro lado». Vargas se acercó a examinar la pantalla de la cámara térmica. «Eso no tiene sentido. El túnel oeste no da a ninguna estructura externa. Está rodeado de tierra y roca. No hay nada al otro lado que pueda generar un punto frío así». Mientras los técnicos continuaban su trabajo, me quedé en el centro del andén, mirando hacia el túnel oeste. La oscuridad allí parecía más densa ahora, como si tuviera peso, como si fuera algo más que simple ausencia de luz. Pensé en la voz que habíamos escuchado, en esas palabras sobre estar perdido en la oscuridad desde antes de que la ciudad fuera ciudad. La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, y Tenochtitlán fue construida sobre asentamientos aún más antiguos. Este sistema de túneles atraviesa capas de historia que se remontan a siglos, quizás milenios. ¿Qué podría haber aquí abajo? ¿Qué podría haber despertado o sido perturbado por la construcción del metro? Los técnicos terminaron su trabajo alrededor de las 5 de la madrugada. Habían recolectado todas las muestras posibles, documentado cada anomalía, configurado equipamiento de monitoreo continuo. Vargas nos reunió para un informe preliminar. «Vamos a analizar todo esto en el laboratorio, las muestras de concreto, las lecturas electromagnéticas, las grabaciones de audio y video. Les daremos un informe completo en 48 horas. Por ahora, vamos a mantener este nivel bajo observación continua. Las cámaras están transmitiendo en vivo a nuestro centro de análisis. Mi turno terminó a las 6 de la madrugada, pero no me fui a casa de inmediato. Me quedé en la estación, observando cómo los primeros trenes comenzaban a llegar, cómo los primeros pasajeros del día empezaban a llenar los andenes. Todo parecía tan normal, tan mundano. Era difícil creer que solo unas horas antes, en ese mismo lugar,
Habíamos experimentado algo que desafiaba toda explicación racional. Finalmente, me obligué a salir, a subir esas escaleras hacia la superficie, hacia la luz del día que comenzaba a iluminar las calles de la Ciudad de México. Durante los siguientes 2 días, no pude dormir adecuadamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa oscuridad del túnel, escuchaba esos murmullos, esa voz solitaria pronunciando palabras en español antiguo. Recibí una llamada de la dirección del sistema de transporte informándome que estaba suspendido temporalmente, con paga completa, mientras se investigaba el incidente. No era un castigo, me aseguraron, solo un procedimiento estándar después de reportar una situación tan inusual. El tercer día recibí una llamada de Vargas pidiéndome que fuera a su oficina en las instalaciones centrales del sistema de transporte. Cuando llegué, encontré a todos los que habían estado presentes esa noche: Eduardo, Martín, Patricia y los técnicos que habían bajado después. Vargas tenía una expresión seria mientras nos mostraba los resultados de sus análisis. Las muestras de concreto muestran señales de abrasión reciente, comenzó. Los surcos fueron hechos con algo extremadamente duro, más duro que el acero. Las marcas microscópicas en el concreto sugieren que la herramienta o lo que fuera que hizo esto tenía una composición cristalina. No es algo que encontraríamos en equipamiento normal de mantenimiento. Mostró fotografías ampliadas que revelaban patrones complejos en las marcas. Pero esto es lo realmente perturbador. Los análisis químicos del líquido que estaba en los surcos no coincide con nada en nuestras bases de datos. Tiene una composición orgánica, pero con elementos que no deberían estar presentes en esa combinación. Es como si fuera algo vivo, pero no biológico en el sentido tradicional. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de las lecturas electromagnéticas? Vargas cambió de pantalla. Tus mediciones fueron correctas. Documentamos fluctuaciones electromagnéticas masivas que no tienen una fuente identificable. Revisamos todo el equipamiento eléctrico en esa sección del túnel. Nada es capaz de generar esos niveles de interferencia. Además, las cámaras de video que instalamos capturaron algo interesante. Pulsó play en un video. La grabación mostraba el andén vacío del nivel 3, con marca de tiempo que indicaba 3:45 de la madrugada del día después de nuestro incidente. Durante varios minutos no sucedía nada. Luego, gradualmente, comenzó a formarse algo en el centro del andén. No era humo ni vapor, era como si el aire mismo se estuviera oscureciendo, condensándose en una forma vagamente humanoide. La figura no tenía características definidas, solo esa oscuridad densa que se mantenía cohesiva. Se movió lentamente hacia el borde del andén, se detuvo, pareció mirar hacia el túnel y luego se disipó gradualmente. Todo el evento duró aproximadamente 40 segundos. El silencio en la oficina era absoluto. Finalmente, Martín habló. ¿Hay alguna explicación técnica para eso? Vargas negó con la cabeza. Hemos analizado el video desde todos los ángulos posibles. No es un defecto de la cámara. No es un reflejo, no es interferencia digital. Es algo que estaba físicamente presente en el andén, alterando la luz de manera que creaba esa apariencia oscura. Pero no tenemos idea de qué es o cómo es posible. Eduardo se frotó la cara con ambas manos. ¿Qué va a hacer la dirección con esta información? Vargas vaciló antes de responder. Oficialmente, el informe dirá que experimentamos fallas eléctricas y de equipamiento que crearon condiciones inusuales. Las anomalías físicas serán atribuidas a defectos de construcción previamente no detectados. El video será clasificado como inconcluso y archivado. La estación seguirá operando normalmente. Sin embargo, hizo una pausa significativa. Sin embargo, vamos a mantener monitoreo continuo del nivel 3. Y se ha tomado la decisión de que ningún personal trabajará solo en ese nivel durante horas nocturnas, siempre en parejas, mínimo. Nos miramos entre nosotros. Era claro que la dirección sabía que algo inexplicable estaba sucediendo, pero no podían reconocerlo oficialmente. Admitir que había algo en sus túneles que no podían explicar,
que desafiaba las leyes conocidas de la física y la realidad, sería imposible desde una perspectiva institucional y operacional. Regresé a casa esa tarde con más preguntas que respuestas. Pasé las siguientes semanas investigando por mi cuenta. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas, en registros de construcción del metro. Descubrí que la estación Valderas fue construida sobre lo que antes era un cementerio pequeño de la época colonial, que a su vez había sido construido sobre un templo prehispánico dedicado a Mictlantecutli, el dios azteca del inframundo. Los registros de construcción de los años 70 mencionaban que durante las excavaciones se encontraron múltiples cámaras subterráneas de origen desconocido, algunas selladas con piedra volcánica, otras simplemente pozos profundos que descendían más allá de lo que los equipos de perforación podían alcanzar. Hablé con otros guardias veteranos, algunos ya retirados. Las historias que compartieron eran consistentes, experiencias similares en el nivel más profundo de Valderas, siempre durante las horas previas al amanecer, siempre involucrando sonidos inexplicables, cambios de temperatura, sensaciones de presencia. Uno de ellos, un hombre llamado Felipe Moreno, que había trabajado en el metro durante 30 años, me contó algo que me heló la sangre. «Hay túneles», me dijo, «túneles que no aparecen en ningún plano oficial. Los trabajadores de construcción los encontraron y los sellaron. Pero a veces, en el nivel más profundo, puedes escuchar cosas que vienen de detrás de las paredes. Cosas que sugieren que esos túneles siguen ahí y que no están vacíos». Cuando finalmente me reincorporé al trabajo, solicité un cambio de estación. No podía volver a Valderas. La dirección aprobó mi solicitud sin preguntas, probablemente esperando que lo pidiera. Me asignaron a una estación en la línea 2, una ubicación más superficial, mejor iluminada, menos opresiva. Pero incluso ahora, meses después del incidente, no puedo bajar a niveles profundos del metro sin sentir esa ansiedad, sin recordar la oscuridad de esos túneles, sin preguntarme qué más podría estar ahí abajo, esperando en la oscuridad. Lo que más me perturba no es lo que experimenté. Lo que me perturba es la implicación de que esto está sucediendo en múltiples ubicaciones del sistema, en los niveles más profundos, en las horas más oscuras de la madrugada. Me perturba pensar en cuántos trabajadores del metro han tenido experiencias similares y nunca las reportaron por miedo a no ser creídos. Me perturba imaginar qué otras cosas podrían estar en esos kilómetros de túneles que serpentean bajo la ciudad, atravesando capas de historia y tiempo, conectando el presente con pasados que preferíamos mantener enterrados. A veces, cuando estoy en mi nueva estación durante el turno nocturno, escucho reportes por la radio de otras estaciones, reportes de sonidos inusuales, de fallas eléctricas inexplicables, de guardias solicitando apoyo porque algo no se siente bien en los niveles inferiores. Y cada vez que escucho esos reportes, pienso en Valderas, en ese andén del nivel 3, en esa voz perdida pronunciando palabras en español antiguo, buscando un camino a casa a través de una oscuridad que existía antes de que la ciudad fuera construida, antes de que los túneles fueran excavados, antes de que cualquiera de nosotros estuviera vivo. Y me pregunto, ¿qué sucederá cuando lo que está abajo decida que ya no quiere permanecer en la oscuridad? ¿Qué sucederá cuando esas voces que susurran en los túneles encuentren finalmente una manera de ser escuchadas por algo más que guardias de seguridad asustados en las horas previas al amanecer? ¿Qué sucederá cuando el pasado enterrado bajo esta ciudad decida que es hora de recordarle al presente que nunca se fue realmente? No tengo respuestas, solo tengo preguntas, recuerdos de una noche que cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que es posible, y la certeza inquietante de que en algún lugar bajo la Ciudad de México, en los niveles más profundos del metro, hay cosas que esperan en la oscuridad, cosas que existían antes que nosotros y que probablemente seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana
Subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos en lugares profundos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.